y así arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. Estamos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. 4 se paran ya de las 11 de la mañana, 25 minutitos. La temperatura a esta hora en Carlos Paz, 16 grados. Tenemos un sol a pleno, está hermoso hoy el día, ¿eh? La máxima que se aguarda es de 22 grados. Ya estamos con nuestra invitada, pero antes la presentación de este bloque, como siempre, a través de Lumasa Viajes. Porque además de que vos te trasladarás en Lumasa Viajes, todo el equipo de Noticias y Más también se traslada en Lumasa Viajes, transporte de pasajeros, todo el confort y toda la puntualidad lo tiene Lumasa Viajes. Lumasa Viajes, sus oficinas están en la ciudad de La Falda, gracias a la gente de Lumasa Viajes. Y así presentamos este nuevo bloque con nuestra invitada, la doctora Soledad Grifone. Ella pertenece al staff del Estudio Jurídico Caranicolas. Y hoy un tema muy particular, Sole. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. No, de nada, gracias a vos. Sé que te encanta todo esto de las cámaras, sos de venir. Viniste mucho antes también porque querías... Sí, lo disfruto un montón. Bueno, Doc, vamos a hablar de este tema que es muy particular, un tema muy vigente, por cierto, y es la violencia de género. Y como dice ahí nuestro epígrafe de pantalla, tipos, modalidades y formas de violencia, ¿no? Porque uno cuando habla de violencia de género, lo primero que relaciona es la violencia física, el golpe. Esto no es tan así, ¿no? Ese es uno de los tipos de violencia. Hay varios tipos. Física, psicológica, económica, sexual. La física es, sí, como vos decís, es lo que más se identifica, pero es como la más visible, pero también está la violencia psicológica, la económica, la sexual, que son violencias que pasan más en la intimidad y que no son tan visibles hacia afuera, ¿no? Como el insulto, la humillación. Esa es una violencia que casi todas las relaciones por ahí se termina dando y no es algo tan visible. Justamente eso, al no ser visible por ahí es más difícil, ¿no? Para la víctima, en este caso, ¿no? De demostrarlo, porque en la violencia física la víctima lo puede demostrar con un golpe, con un moretón que tenga, con la... Lo que pasa es que ahí hay como una creencia errática, ¿no? A la víctima siempre se le cree, no tiene que demostrar que ha sido víctima de violencia, ¿sí? No tiene que ya probar que ha sido víctima de violencia, se le cree. Está bien, pero hay muchos casos, se han dado a conocer casos de falsos testimonios también, ¿no? La falsa denuncia, capaz, pero eso... a ver, hay una confusión en que cuando uno denuncia a una persona, a un varón, por ser víctima de violencia, la ley de violencia es meramente cautelar. O sea, ¿qué se hace? Se va a la unidad judicial, que es uno de los lugares donde toman las denuncias, va al juez o al fiscal, dependiendo si es un delito o no, ponele que no sea, que no constituya delito. Va al juez civil, y el juez civil tiene... Perdón, ¿qué sería constituir delito o no? Amenazas de muerte, por ejemplo, lesiones leves, lesiones graves. Si estamos hablando, por ejemplo, de solamente una violencia económica o una violencia psicológica, eso no constituye delito, ¿sí? Bien. Bueno, va el juez civil. El juez civil, dentro de la ley, tanto de violencia familiar como la de género, tiene ciertas medidas cautelares que puede tomar. Por ejemplo, que es la más típica, digamos, la primera que se toma, es la medida de restricción, que es una prohibición de alejamiento, de acercamiento, por lo menos de 100 metros. Tiene varios plazos, 3, 6, 1 año. Por lo general es 1 año dependiendo de la gravedad de la situación. ¿Por qué, doctora, ahí, esta medida de restricción generalmente se le aplica al victimario, pero también a veces a la víctima, que tampoco se puede acercar? No, es recíproca. Siempre es recíproca. Siempre es recíproca. Siempre es recíproca. Es prohibición de acercamiento de las dos partes, ¿sí? Por una cercanía de 100 metros, 200 metros, siempre depende de la gravedad del hecho que se denuncia. Y ahí es meramente cautelar, o sea, es eso. Si es una situación, como te decía antes, que no genere delito, se cumple la restricción, siempre que las dos partes la cumplan, no haya denuncias por hechos nuevos, no haya denuncias por haber desobedecido una orden judicial, como es esta que decreta el juez de la orden de restricción. Se cumple el plazo de 6 meses, 1 año, 2 años y la denuncia se archiva. Entonces, la víctima de violencia de género, por lo general se habla de mujeres que atraviesan situaciones de violencia, ¿sí? Se le cree, porque es una medida cautelar, no está condenando a nadie. Es cautelar, significa que ante la duda, precaución. Claro, una precaución. Entonces,
La víctima no tiene que demostrar que ha sido víctima de violencia. Se le cree, o sea, a la víctima siempre se le cree. Doctora, usted que está trabajando y relacionado a estos casos en particular, ¿ha notado un incremento de casos de violencia de género, digo, en el ámbito en que usted se desenvuelve, Carlos Paz y alrededores, en estos últimos meses? La pandemia en general ha acrecentado bastante los casos de violencia, por lo que trajo la pandemia consigo, el confinamiento, el estar encerrado, la situación económica. Eso sí, se acrecentaron los casos y subieron también las denuncias, por supuesto, porque es como que conlleva eso, el confinamiento trajo eso, el estrés de estar encerrados, el estrés de estar 24/7 con los niños, trajo problemas económicos en la mayoría de las familias y eso acrecienta la violencia. Doctora, cuando usted hace referencia a esto de la violencia psicológica, el insulto permanente por parte de él hacia ella, el ninguneo, por decirle, entre otras cosas, ¿no siempre lleva a la violencia física? ¿Puede terminar en eso, digamos, nada más? El círculo de la violencia, sí. El círculo de la violencia es como que va de a poco, ¿no? Como el termómetro de la violencia, en realidad. Y sí, por lo general termina en violencia física y, bueno, la violencia más extrema, que ya es el femicidio. Pero sí, cuando esto se prolonga mucho en el tiempo, usualmente termina en violencia física o, por ejemplo, que a veces para mí es violencia física, pero para otras personas no, que estés insultando con alguien y tires algo muy cerca o le pegues a la puerta. O tirar algo y romper al suelo. Claro, pero sobre todo cuando tienes cercanía con el cuerpo, digamos, o sea, que con un puño pegas atrás mío, eso es como una violencia física. Y otros no lo consideran así por lo que usted dijo. Usted le llama violencia contextual o violencia indirecta, pero es una violencia directa. Que me pegues acá tan cerca mío es prácticamente como si me pegaras a mí, es una violencia física. Doctora, esto de la violencia, o digamos, la violencia de género, ¿es solamente del hombre hacia la mujer o también está dentro del mismo paradigma una violencia por parte de la mujer hacia el hombre? No sé, por ejemplo, insultos por parte o maltratos de la mujer hacia su pareja, hacia el hombre. ¿Cómo se lo considera esto? Primero que la violencia de la mujer hacia el hombre, por lo general, se llama violencia asimétrica, o sea, como que va y viene, pero la mujer se la toma como una resistencia, ¿no? Como una defensa, más que como una violencia. Por lo general se da, vos me insultás, yo te insulto, pero es como que yo estoy resistiendo una situación, a un ataque que viene por parte del varón. Y lo que es violencia de género se refiere a la violencia hacia la mujer por su condición de ser mujer. Cuando hay una violencia hacia el varón, está la ley 9283, que es la violencia familiar, ¿sí? La violencia doméstica. Cuando es de género, que fue con la modificación de la ley del hombre a la mujer. Es del varón hacia la mujer. Y la otra está dentro del contexto de violencia familiar. Está dentro del contexto de violencia doméstica o violencia familiar. ¿Hay muchos casos también de esto, doctora, de violencia de la mujer hacia el hombre? Pasa que no es... hay varones, sí, que denuncian violencia, ¿no? Pero sí, el contexto de la violencia familiar, sí hay casos, hay varios casos, no solamente del varón hacia la mujer, sino también pasa de la mujer hacia la suegra, por ejemplo, o hacia un colateral, un hermano. Claro, eso ya dentro de la violencia familiar. Violencia de género es cuando es hacia la mujer por su condición de ser mujer, por esta desigualdad patriarcal, por este sistema social patriarcal que tenemos, que siempre hay una inequidad y una desigualdad frente a la mujer. Ahí es la violencia de género. Soledad, ¿cuándo cree usted que la mujer tendría que hacer una presentación en la unidad judicial, por ejemplo? Porque dice, nunca me golpeó, me da todo lo que yo necesito económicamente, pero que la verdad que mi pareja me insulta, me trata mal, no lo representa a él. ¿Eso se puede considerar también violencia? ¿Y en qué momento qué sugiere usted a esa persona que se encuentra en ese momento, en ese estado, donde no sufre nunca violencia física, pero sí se siente, como decía recién, ninguneada, que la ignora su marido, su pareja? Claro, que eso es lo que hablábamos recién, que no solamente la violencia se identifica con la violencia física. Yo puedo decir, mi pareja nunca me pegó, me da todo lo que quiero, pero no me deja trabajar.
o él me dice cuánta plata debo gastar o en qué debo gastar el dinero. Ahí hay una violencia económica, ¿sí? Hay un impedimento de movimiento porque no me deja trabajar, no me deja salir de mi casa, porque yo tengo que estar cuidando a los niños o cuidando de la casa. No tengo hijos, pero soy ama de casa, tengo que estar ocupándome de los labores de la casa. Mientras él se va a trabajar. Ahí hay una violencia, ¿sí? Y se denuncia. Siempre hay que denunciar. Exacto. Eso pregunto, ¿qué sugiere usted? Sí, siempre hay que denunciar. Hay que denunciar. Si ya hay violencia física, se puede pedir también la exclusión del hogar o la pueden decretar. Pero, ¿cuál sería el paso, digamos? Alguien que está escuchando ahora, una mujer que está en ese contexto, que no es de violencia física y demás, pero ¿cuál sería el paso? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? No sé, digo yo, dirigirme a un estudio jurídico, buscar un abogado, ir a la policía, ¿ir a dónde? ¿Qué tiene que hacer? Si es un tipo de violencia, como vos decís, la idea siempre es pedir ayuda antes de por ahí, como para informarse también qué significa una denuncia, cómo hago una denuncia, dónde se denuncia, porque también hay mucha confusión con eso. Nosotros en la Casa de la Mujer estamos mucho para eso, para informar, para acompañar, para ayudar. No tomamos denuncias, pero sí acompañamos en el proceso y en el caso de que la persona no quiera denunciar, no denuncia. Se la acompaña en el proceso, se la asiste, se la informa, se la ayuda y no hace falta que tenga que sí o sí denunciar, porque hay personas que no están preparadas para la denuncia. Bueno, en la Casa de la Mujer nosotros las ayudamos, las preparamos en el caso de que quieran denunciar y si no las acompañamos. Hay todo como un asesoramiento, ¿no? Hay un asesoramiento, hay un equipo técnico, que está la asesoría legal, que la hago yo, hay una psicóloga, una trabajadora social, una licenciada en obstetricia y una psicóloga social. ¿Eso en la Casa de la Mujer? En la Casa de la Mujer, parte del equipo técnico. En José Ingenieros 396. Bien, acá nos llega un mensaje, doctora, dice: hola Pocho, perdón que me meta, estoy viendo el vivo, siendo violencia económica o psicológica es una cosa que por más que hagas la denuncia no hacen nada. Esperan a que las maten para actuar en una vida y somos todos seres humanos. Hay que tomar conciencia, a todas las mujeres les da miedo salir y denunciar, porque hay muchos locos hoy en el día que te da miedo y que tus hijas también crezcan con esa persona. Con respecto a eso, no sé qué será el que no se hace nada. Eso también es una cuestión de Poder Judicial, ¿no? Porque se denuncian en la unidad judicial, que es parte del Poder Judicial, y la determinación tiene que tomar un juez. Como te digo, la ley de violencia es meramente cautelar. Después, si hay una violencia económica, que por lo general se da mucho con las cuotas alimentarias, o sea, que un progenitor no le pague la cuota alimentaria a la progenitora que tiene a su hijo a cargo, se toma como violencia económica, porque está menoscabando el patrimonio de esta mujer que está afrontando, erogando de su patrimonio el 100% y falta un 50% que tiene que poner el progenitor. En ese caso ya hay que ir al fuero de familia. ¿Sí? Eso no lo resuelve el juzgado, para acá no tenemos juzgado sino secretaría. La Secretaría de Violencia no lo resuelve, es meramente cautelar. Entonces ahí hay que ir al juzgado de familia. Si después el juzgado de familia hay que ver a qué se refiere la persona con que no se hace nada. Ya el juzgado de familia, un juez, sí, ahí sí, para hacer una presentación en juzgado de familia hace falta un abogado, o la asesoría letrada que funciona en tribunales, que para las víctimas de violencia de género, como lo dice la ley, el patrocinio tiene que ser gratuito. Pero a través de la asesoría letrada, que es parte del Poder Judicial. Bien. ¿Sí? Bueno, algún otro mensaje dice: estamos viendo acá con mi paciente, soy Mónica Díaz, un beso gigante a todos, muy interesante el tema que han planteado hoy, del sur del país. Ah, bueno, están buenísimo. viendo vía stream seguramente. Así que gracias, Mónica Díaz. Bueno, doctora, para ir cerrando, nos decía que lamentablemente en esta época de pandemia se dieron muchos casos, se han incrementado los casos de violencia. Hoy, si usted tiene que catalogar, porque decía, está la violencia física, está la violencia psicológica, la económica y demás, ¿cuál es la que está en primer nivel, digo, en cantidad de casos que se dan más de ese tipo de violencia? Si tomamos, por lo que yo sé, por las consultas que nos llegan a la casa, o sea, si la unidad judicial toma una estadística, capaz no coincida, pero se da mucho la violencia psicológica y muchísimo la violencia económica. Sobre todo en épocas de crisis. Se da mucho la violencia económica. Y para ello usted sugiere también acercarse y contarlo, ¿no? O sea, en realidad denunciarlo, y dependiendo qué tipo de violencia económica se dé, la mayoría se da por cuotas alimentarias cuando hay niños, que por lo general, por esta
por esta también, por esta sociedad patriarcal la que tenemos, por lo general se dice que se quedan con la madre porque van a estar mejor, pero bueno, no necesariamente, y ahí es donde se da la violencia económica. Yo creo que esa es hoy por hoy la violencia que más se está dando, y la psicológica, por supuesto. Bien, doctora, usted pertenece al staff del Estudio Jurídico Caranicolas. Le mandamos un saludo al doctor Elías Caranicolas. Le mandamos. ¿Ustedes están en calle Pellegrini 350. Pellegrini 350, allí está el Estudio Jurídico de la doctora Soledad Grifone junto a Elías Caranicolas y su equipo de trabajo. Desde ya, muchísimas gracias por estar presente. A vos. Muchas gracias. ¿Lo pasó bien? La pasé bien, sí, sí. ¿Se sintió cómoda? Cómoda. Tome agua después de la pausa. Hacemos una pausa cortita. En un ratito ya vamos a estar con lo que dijimos. Nos vienen a visitar las profes de Aires Gym. Atención, nos van a contar las nuevas actividades que se están implementando en Aires Gym y vamos a mostrar unos equipos de alta gama, última tecnología. Son los más nuevos que se han presentado en toda la provincia de Córdoba. Lo tiene Aires Gym. Ya volvemos después de esta pausa. Noticias. Todo Noticias y más. Noticias y más. Noticias y más. Noticias y más. Noticias e invitados. Estamos conectados. Noticias y más. Noticias y más. Noticias y más.